Ya chicos, empezamos entonces. La práctica 4 de esta semana es la última de la fase y es patología hepatobiliar. Vamos a ver ahorita, tenemos en la bandeja tienen 8 láminas, solamente vamos a ver 5. Yo les voy a decir ahorita cuáles y por qué. Para abordar la hepatopatía, la inflamación, la patología hepática, vamos a recordar, vamos a aclarar dos escenarios distintos. Inflamación o cuadro hepático, hepatopatía, hepatitis, digamos. Inflamación hepática crónica y la inflamación hepática aguda. Clásicamente ya les había explicado, ya han visto ustedes en el capítulo de inflamación, en el capítulo general, en patología general, la inflamación la podríamos distinguir crónica de aguda por el tipo de célula, ¿no es cierto? Las células inflamatorias crónicas, linfocitos plasmáticos, en términos generales, nos hablan de una inflamación crónica. Y en la inflamación aguda vamos a encontrar neutrófilos, ¿no es cierto? Hoy nos hablan de inflamación aguda. En el hígado, como algunos otros órganos que vamos a ir conociendo en la tercera fase, después del examen, vamos a hablar de hepatitis crónica o aguda, no de acuerdo a las células, sino de acuerdo a la localización de la inflamación. ¿Ya? Primero, en hepatopatía crónica vamos a reconocer 3 hallazgos. El primero, ¿qué es lo que están viendo ahí en la presentación? Ay, nada. Sí, estaba bonito. Estaba para un meme, qué chistoso, ¿no? Bien hecho una grabada. Ah, sí, grabado, ¿verdad? Y ahí te pido. Ahí se fue. Bueno, lo que estaban viendo que era es un corte de hígado. Lo que estaba en el campo, que no se ve, ahí está, ahí está. Es ¿qué zona del hígado es esta? ¿Qué había en el hígado? ¿Se acuerdan? Parénquima y el estroma, ¿qué lo formaba? Los espacios cortos. Muy bien. ¿Cómo sabemos que es un espacio corto? Aunque acá hay muchos más, pero porque hay una triada portal, una luz arterial, una luz venosa y un conductillo biliar. Acá aparecen muchos conductillos, puede ser reacción titular, pero bueno, vamos a ver que este es un espacio portal. Este espacio portal normalmente estaba formado por un tejido fibroso en el fondo y solo tenía la triada portal. Pero ¿qué vamos a ver aquí? Sobre todo en las zonas más superiores hay una infiltración con células inflamatorias. Como las reconocíamos de lejos, este momento podemos ver células cuyo núcleo es basofílico intenso y es predominante en la relación citoplasma. Como células que son puro núcleo. Ese hallazgo que estamos viendo es inflamación portal. Esa es una característica de hepatopatía crónica o de inflamación hepática crónica. En esta inflamación portal, para que nos acerquemos aumentemos el objetivo, vamos a ver que encontramos células plasmáticas. Podríamos de repente por ahí un neutrófilo ver, puede ser, pero lo importante es ver dónde está la inflamación. El segundo hallazgo, la segunda característica de la hepatopatía crónica es una hepatitis que se denomina de interfaz. Interfaz para algunos, interfase para otros, ¿sí? Pero es una hepatitis de interfaz. Esta hepatitis de interfase también se denomina, de repente en la literatura la encuentran como reacción de interfase o fenómeno de interfase, pero como hepatitis está, me parece que tiene un bloque. ¿Qué es la hepatitis de interfase? Es una inflamación que se localiza en la zona limitante, en la transición en el límite espacio porta-parénquima, que normalmente van a ver en una lámina que sí se ve lo normal, digamos, lo patológico. Debe haber una separación clara. Se ve claramente de un lado, de esa línea hacia un lado, espacio corta, del otro parénquima. En cambio, ¿qué estamos viendo aquí? Que hay una heterogeneidad, es un borde muy pobremente delimitado. Es un poco
desordenado. Parecen haber células inflamatorias que bajan del espacio porta o que introdujeran a los hepatocitos dentro del espacio porta. Vamos a darle más poco ahorita para revisarlo mejor. Pero esto es hepatitis de interfaz. Es otro hallazgo de la hepatopatía crónica. Y el tercer hallazgo de cronicidad que les puede hablar, la fibrosis. La fibrosis finalmente, ¿en qué termina? En el hígado, cirrosis, ¿no? Es el grado más alto de fibrosis. La cirrosis es. La fibrosis, ¿por qué se va a producir? Por diferenciación de qué células. ¿Qué células se van a diferenciar? Las células esteladas. Los macrófilos son macrófagos especializados que no se ve. Las células esteladas son unas células de reserva que se encuentran mezcladas en el parénquima que bajo ciertas circunstancias, como por ejemplo es el estímulo mediante quimioquinas o algunos otros factores de transcripción liberados de hepatocitos dañados, van a diferenciarse, por estímulo de estas quimioquinas, en miofibroblastos. Doctora, una consulta. ¿Estela es el mismo pronombre? O sea, de las células esteladas. ¿Tiene pronombre? Yo recuerdo, ¿no? Ahorita vamos a buscar. Siempre la tengo estudiado como el historial es explicado con el nombre de estelas. Los miofibroblastos, las células esteladas, perdón, se diferencian en miofibroblastos. Los miofibroblastos que van a producir colágeno. Y este colágeno produce puentes de colágeno o puentes fibrosos. Estos puentes fibrosos son lo que vamos a denominar fibrosis. ¿Qué puede dañar a estas células que han generado finalmente la diferenciación en miofibroblasto? Una hepatopatía o hepatitis viral, infecciosa, una hepatitis autoinmune, o una hepatitis por medicamentos, incluida aquí puede estar la del alcohol, una hepatitis biliar, etc., ¿no? Por muchas causas, los hepatocitos se dañan y finalmente van a tener un desenlace común, que es la cirrosis. Ahora, entonces, vamos a borrarlo acá, para que lo tengan ordenadito. El tercer hallazgo es la fibrosis. ¿Cómo le encontramos la fibrosis? Miren, el espacio porta, que todo esto, envía unas proyecciones, unas elongaciones. Esta de acá está bonita, unas elongaciones, como las dendritas más o menos así. Se envían unas prolongaciones que se llaman puentes fibrosos. Estos puentes pueden ser incompletos, como acá, o completos, que cuando todos los puentes se completan, es decir, llegan a chocarse con otro espacio porta o con una vena centrolobulillar, va a formar nódulos verdaderos que ya lo habíamos definido. Hasta aquí con esto tenemos fibrosis incompleta o puentes incompletos, que nos habla como tercer hallazgo de una hepatopatía o hepatitis crónica, ¿no es cierto? Entonces, estos son los hallazgos de la hepatitis crónica. Ahora hablamos de la hepatitis aguda. La hepatitis aguda, como clínicamente también lo saben, para hablar de una hepatitis aguda, tenemos un cuadro muy aparatoso, muy sindrómico, muy sintomático. Un paciente muy histérico, no solamente en piel, sino en cosas, secreciones, con sus tratamientos elevadas, todas las más allá de lo normal. Es un paciente que clínicamente está bien comprometido. En cambio, el hepatopata crónico puede estar a lo mucho esférico dinámico avanzado o un poquito histérico, ¿no? No lo van a ver tan clínicamente tan marcado. En cambio, ¿por qué sí en la hepatopatía aguda vemos tanta sintomatología en el paciente? Porque hay daño celular. Este daño celular explica incluso la elevación del TGO-TG, por la liberación del signo. ¿Cómo vamos a identificar el daño celular? Hay algunas otras, una otra característica más, pero lo más importante que van a identificar para ver daño celular es la alteración en la arquitectura del hepatocito. El hepatocito, ustedes lo recuerdan, que es una célula poliédrica. En algunos cortes lo vamos a ver como un pentágono, hexágono, octágono, y que tiene un núcleo central pequeño. ¿Qué va a pasar con el hepatocito?
crece, aumenta de tamaño, se hace redondo, como lo están viendo, y el núcleo también tiende a crecer un poco. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este hepatocito está así redondo? No. ¿Cómo se llama este fenómeno? Los compañeros ahí dice. Se llama balonamiento o balonización o hepatocito balonado, ¿no? ¿Por qué lo vemos redondo? Balonamiento. ¿Qué ocurre en el balonamiento? Desechos, ¿no? Más o menos, algo así. ¿Qué son esos desechos? Lo que ocurre es, el hepatocito normal, para tener esa forma, tiene fibras, microfilamentos en el citoesqueleto que le brindan esta morfología. Son como un esqueleto en el citoplasma. ¿Qué pasa? En el daño hepático agudo, estos filamentos se van a degenerar, se desnaturalizan y se van a acumular en una zona aleatoria de la célula. Entonces, como se pierden esas proteínas del citoesqueleto, se pierde el esqueleto, ¿qué pasa? Se hace redondo. Es la forma más simple que pueda obtener la célula. Se vuelve redonda y estos filamentos se condensan, se acumulan, no es eso lo que le da la redondez, sino la degeneración de las fibras del citoesqueleto. Puede parecer así. Alguna literatura lo menciona como un cuerpo prismático, así con las medio geométrico. No siempre lo vemos así, casi siempre lo vemos redondeado. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama, chicos? Cuerpo de Mallory-Bane. Estos cuerpos de Mallory-Bane, además, también los encontramos en la hepatopatía alcohólica. Son característicos de la hepatopatía alcohólica. Ahora, si está viendo este daño celular, finalmente el daño celular con inflamación o por inflamación, ¿en qué termina? Muerte celular, ¿de qué tipo? Es por inflamación. Daño celular por inflamación. Estamos hablando de hepatopatía y inflamación hepática. Necrosis, ¿ya? Necrosis. ¿Cómo diferenciamos la necrosis de la apoptosis? ¿Qué tiene la necrosis? Por eso lo pongo. La necrosis tiene inflamación. Entonces, ¿cómo podríamos ver en una muestra? Van a hacer cuenta que eso es un poquito. En una muestra, ¿cómo podríamos identificar necrosis? ¿Cómo sabríamos que es necrosis? Primero, desaparece, porque están muriendo, ¿no? Mueren. Vamos a ver un huequito, sin hepatosis. Y si lo que vivo es necrosis, ¿qué va a aparecer? Células inflamatorias en general. Es la forma que nos dan esto. Pueden encontrar, pueden por ahí encontrar polimorfos nucleares, sí, porque son las células más comunes. Y además van a encontrar restos celulares. Restos de los núcleos, de los hepatocitos que estuvieron allí, de citoplasma, de las fibras, del esqueleto. O sea, van a tener un fondo un tanto sucio del registro celular. Entonces, esos dos hallazgos los tenemos que ver a un menor aumento, pero a un mayor aumento, más cercanos a la edad. En resumen, para que se acuerden más fácil, pero tienen que recordar los 5 hallazgos: 3 de la hepatopatía crónica, 2 de la hepatopatía. Para resumirlo fácilmente, en la hepatopatía crónica, ¿dónde está la inflamación? En el espacio porta, puede estar en la zona de interfase, o todo el daño está en el espacio porta. Porque hay inflamación en el límite, y además en el espacio porta se fibrosa, se extiende. Eso es del daño. Y en la hepatitis aguda, ¿dónde está la inflamación? En las Charlita, en el espacio porta no hay células, sí hay células, entonces no están en la célula. ¿No?
Estás entendiendo bien, pero ordena las palabras. ¿En dónde está la inflamación de hepatopatía aguda? Y aquí está en el espacio porta, Por aquí. en el parénquima, en las células hepáticas, ¿sí? Esas son, ahí es donde encontramos estos problemas. Por eso lo recuerdo fácilmente y lo asocio. Vamos a ver entonces ahora sí la lámina. Lo que tenemos aquí es un espacio porta, ese está más bonito. Espacio porta netamente bien inflamado, ¿no? Si hay inflamación en espacio porta, ¿de qué nos habla inflamación? Crónica. Vamos a ver la interfase. ¿Cómo está esta interfase? ¿Está ordenada? Esta zona de aquí. Ay, me subí. Miren, este es el límite. Límite, 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 pero aunque no se ve muy claro, y acá se meten unos hepatocitos, ¿no? Como si se metieran al espacio porta o como si los linfocitos se salieran. Esto es hepatitis de interfase. El límite es desordenado entre el espacio porta y el parénquima hepático. Y el tercer hallazgo que se veía mejor desde lejos, la fibrosis de los espacios porta. Fibrosis. En realidad son puentes que envía el espacio porta, no es en el espacio. Puentes fibrosos de colágeno que se proyectan desde el espacio porta hasta otro espacio porta, como acá, o hacia un espacio de vena centrolobulilla. Estos puentes son incompletos, por lo tanto solamente es fibrosis. ¿Hasta ahí qué diagnóstico le ponen? Hepatitis crónica, muy bien. Vamos a buscar los hallazgos agudos, ¿no es cierto? En este foco tienen los dos. Miren estos espacios sin hepatocitos y con células inflamatorias. ¿Qué es? Necrosis. Todo este nido también es necrosis. Mire, aquí hay restos celulares con inflamación, necrosis. Acá hay una necrosis bien marcada. Y acá tienen un hepatocito. Este de acá vamos a mostrar. ¿Sí? Miren, redondo. Más grande, el núcleo más grande, y esta condensación eosinofílica, que sería el cuerpo de Mallory-Dengue. Todo esto es un hepatocito balonado. Estos de aquí también, pero parecen ser dos, ¿no? Uno y este parece ser otro, con su núcleo y su Mallory-Dengue. Incluso estos ya están yendo a necrosis, con toda esta inflamación alrededor. Este es un hallazgo neto, este foco es un hallazgo claro de hepatitis aguda. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Hepatitis crónica con actividad. Así se dice en patología hepática. 94, perdónenme. No está mal si pusieran hepatitis crónica y aguda o crónica reagudizada, por ejemplo, pero lo correcto para hablar de terminología técnica es hepatopatía crónica activa. Diagnóstico de hepatopatía crónica activa, nada más. Siguiente lámina, la 91. Acabamos de hablar entonces de los hallazgos de hepatitis crónica y aguda. Dentro de los hallazgos de hepatitis crónica veíamos la fibrosis, ¿no es cierto? Que eran estos puentes que nacen del espacio porta y se proyectan hasta chocar a otro espacio porta. En este caso vemos este nódulo de parénquima hepático, estos son cordones hepáticos, que están rodeados por estos puentes fibrosos. Miren cómo ya los puentes ahora están separando a los nódulos, al parénquima hepático, perdón, en nódulos. Miren aquí. Esta imagen, esta lámina la ven mucho mejor cada uno en su microscopio, porque tienen un menor aumento, lo ven más alejado y mientras más lejos lo vean, se ven mejor la morfología. Entonces, ¿qué vemos aquí? Nódulos hepáticos o nódulos regenerativos rodeados por tractos fibrosos. ¿Diagnóstico? No les he mencionado lo demás del espacio porta. Puede haber algo de inflamación, pero lo llamativo aquí es estos nódulos con fibrosis alrededor.
Todos los puentes de aquí, todos los puentes fibrosos se completan. Todos llegan a chocar uno con otro espacio de porta y forman de verdad nódulos. Cirrosis, es el grado más avanzado de fibrosis. Esta es una fibrosis generalizada. Todo está fibrosado. Dejan nidos redondos, redondos, redondos. Diagnóstico aquí, cirrosis. Ahora, como es cirrosis, la cirrosis es el paso final de la fibrosis, quiere decir que el paciente sí debe haber tenido una inflamación crónica. Pueden encontrar hallazgos de una hepatitis crónica, sí, pero lo llamativo aquí, lo importante, es que identifiquen estos nódulos regenerativos. Nódulos que diagnostican cirrosis. En cambio, en la lámina anterior no se completan esos puentes. Solamente hay tractos incompletos. La lámina anterior a 91 de la cirrosis, ¿en qué coloración era? H, metoxilina, eosina. Esto que están viendo aquí, ¿qué diagnóstico sería? También cirrosis, que vemos puentes fibrosos y nódulos regenerativos. Pero esto tiene una coloración distinta, ¿verdad? ¿Qué coloración usamos? Acá lo que está resaltando es las áreas fibrosas, es lo que es más llamativo. ¿Qué coloración se utiliza para ver cirrosis que pinte las áreas fibrosas? Mason o tricrómica de Masson o tricrómica de Mason o solo tricrómica. Esta es la 92, exacto. El mismo diagnóstico. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento o cuál es la utilidad de la coloración con hematoxilina eosina? ¿Para qué se usa? ¿Qué les permite ver el HE? ¿Qué estudian ustedes con el HE, cuando vemos el HE? ¿Perdón? Dime, Carlita. Sí. Perdóname, Víctor. Sí, es basófilo. Ya, entonces estás viendo estructuras, ya, la estructura celular, ¿no? Es la estructura celular. Si algo es basófilo o si algo es acidófilo. Si algo es, hablamos de basófilo cuando es moradito y eosinófilo o acidófilo cuando es rosadito. Claro, es todo moradito o rosadito, con hematoxilina o con eosina. ¿Qué quiere decir que te muestra esto? Que te permite estudiar características de los núcleos y características de los citoplasmas. En general, porque ya luego ves fibras también. Pero por eso vemos eso en el HE. Esta coloración tricrómica de Masson ya no tiene ese fundamento, sino que tiene la utilidad de pigmentar o pintar de color azul las zonas con colágeno, el colágeno. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí azul? Estas fibras, que habíamos dicho de qué estaban producidas, de lo borré, de colágeno, que se derivaba de los miofibroblastos que habían diferenciadose de las células estelares. Entonces, aquí estamos viendo que sí, realmente eso no nos parecía nada más fibrosis, realmente es fibrosis porque tiene colágeno y está formando estos puentes. Entonces, si el fundamento de la coloración tricrómica de Masson es pintar el colágeno, ¿cómo podrían describir esta lámina? El diagnóstico es el mismo, es cirrosis. Pero aquí, para empezar, no vamos a hablar de que los núcleos son grandes, pequeños, hay binucleados, porque la tricrómica no nos muestra núcleos. No vamos a decir el citoplasma es amplio, pequeño, porque no nos muestra citoplasma, nos muestra fibras colágeno o fibras. ¿Cómo sería la descripción entonces en esta lámina? ¿Qué describirían primero o lo más importante? Sí, Dana, perdón. Fibrosis, exacto. En esta sí vemos nódulos, pero por ser tricrómica de Masson, para hablar ordenadamente, no con propiedad. Como es tricrómica de Masson, no voy a hablar de frente de los nódulos, sino de los puentes fibrosos. ¿Qué vemos? Un parénquima hepático con puentes fibrosos completos que rodean nódulos. Lo más importante, los puentes fibrosos. Eso es lo que pigmenta, esa es la utilidad de la tricrómica de Masson. Diagnóstico el mismo, cirrosis. Solamente hay un orden distinto para la descripción. Si bien el orden de los factores no altera el producto, no hay mucha diferencia en que diga nódulos con fibrosis a fibrosis que forman nódulos. Lo hacemos para que tenga un sentido la utilización de esta lámina, ¿sí? Esa fue la 92, coloración tricrómica de Masson, es la única coloración no HE de toda la fase y el diagnóstico cirrosis.
La última lámina de hígado, que es la 90. Con esto, ¿de qué hacen diagnóstico? Es hígado también. Hígado graso o esteatosis hepática, ¿no? Eso es claro. ¿Qué estamos viendo aquí? Esteatosis hepática. Estamos viendo vacuolas de lípidos en el citoplasma de los hepatocitos. Ese es un hallazgo. Vamos a ver aquí otro hallazgo. Miren esta zona. ¿Recuerdan que entre los hepatocitos había unos vasos especializados, los sinusoides hepáticos, que tenían unas fenestras grandes que permitían el pasaje de metabolitos de un lado hacia el otro? Estos sinusoides aquí se están fibrosando. Hay una fibrosis perisinusoidal, al costadito de los sinusoides. O sinusoidal también lo pueden encontrar. Y pueden encontrar además inflamación crónica, que donde la encontramos en los espacios POC. Hay algo de inflamación crónica con esteatosis y fibrosis perisinusoidal. ¿De qué nos habla esto? Esos tres hallazgos juntos, o sea, la inflamación crónica, pero con esteatosis y con fibrosis perisinusoidal, casi siempre eso es hepatopatía alcohólica. Diagnóstico, hepatopatía alcohólica. Vamos a utilizar esta lámina. Ese es el diagnóstico, la descripción ya la acabamos de hacer, pero quiero mostrarles aquí cómo es que comparativamente debería verse un espacio porta sin fenómeno o sin hepatitis de interfase. Hepatopatía alcohólica. Miren aquí, bonita la distinción. Incluso hay un espacio que separa el parénquima del espacio porta. Aquí claramente no hay hepatitis de interfase, ¿sí? Para poder distinguirlo de la primera que habíamos visto como hepatitis de interfase. Porque no es muy claro explicar la hepatitis de interfase, pero comparándola, la reconocen. ¿Han visto ese espacio, esa limitación? Miren acá, como no hay esa delimitación, se continúan, se desordenan. Aquí hay hepatitis de interfase. Eso como paréntesis para que lo puedan... La 90 no hay hepatitis de interfase. Esa es hepatopatía alcohólica. Y la última lámina, la 175A, que ya no es hígado, por descarte. ¿Qué órgano es? Y aparte porque están viendo ahí la estructura. Vesícula. ¿Por qué es vesícula? ¿Por qué? ¿Barro biliar? No, no vemos ahí barro biliar. El barro biliar lo vas a ver marroncito aquí, o amarillo. En el hígado hay unas zonas de colestasis, por allí de ese color se ve el barro biliar. ¿Por qué es vesícula? ¿Quién sabe decir? ¿Dónde está? Harumi. No, no es Harumi de este grupo, ¿no? Levante la mano. ¿Quién sabe por el punto del examen? Del pasito, perdón. ¿Cuál es tu nombre? Perdóname. Sí, Brigitte. ¿Por qué es vesícula? Ya un poco, sí hay algo de pliegues, pero estos pliegues incluso podrían parecerse, recordar las vellosidades del intestino, más o menos. Esa no es la razón. ¿Alguien más? Vamos a ir a la zona artificial. ¿Cuál tejido? El tejido muscular, el tejido vascular, el tejido epitelial. Lu, ¿por qué es? La vesícula no tiene glande. ¿Por él? ¿Grillo? Grillo. ¿El libro dice? Ahorita me lo vas a mostrar, ¿ya? Pero esto, ¿por qué es vesícula? Porque histología normal, chicos. Miren, no tiene. Esto es mucosa. Hay algo más que no tiene. Estás bien, mire. Submucosa. La vesícula no tiene submucosa. Mucosa, muscular y serosa. ¿Cómo saben que no hay submucosa? No hay muscularis de la mucosa. Miren, no hay algo que limite la mucosa de la submucosa. De la mucosa se continúa la muscular.
Y de ahí la serosa. Por eso sabemos que es vesícula. ¿Ya? Esta vesícula tiene estos pliegues, pero no siempre la vesícula va a tener pliegues. Esta tiene pliegues, ¿sí? Y son, de alguna forma, no son malignos, pero son patológicos. Estos pliegues aparecen porque hay una inflamación crónica a repetición. Este paciente seguramente ha tenido cólicos varias veces en su vida. Por eso tenemos estos pliegues. ¿Qué diagnóstico vamos a darle? Vamos a buscar aquí. Ese no es es un hallazgo adicional, pero no es el diagnóstico. Con esto van a hacer el diagnóstico. Miren cómo dentro de estos pliegues, aquí exactamente, por debajo del epitelio de la mucosa de la vesícula, que, valga la aclaración, es un epitelio sano, normal, epitelio columnar o cilíndrico, con los núcleos bien ordenados, todas las células del mismo tamaño. Esto es efecto del corte, esto no se dejen obnubilar por esto. Vamos a ver, debajo de este epitelio hay acá una población celular distinta, especial, ya conocida por ustedes. Aquí están un poquito degeneradas, ¿ya? Se ven un poco más eosinofílicas, filamentosas. Las describo para que las reconozcan. ¿Cómo son? Células redondeadas con un citoplasma amplio y un núcleo chiquito al centro. Y el citoplasma es medio heterogéneo. Aquí hay algunos granulitos, hay algo aquí. Como burbujitas. Muy bien, Dani. ¿Qué son? No. Este no es colesterol, pero lo que estamos en el interior sí es colesterol. ¿Qué sería entonces? Macrófagos espumosos que han fagocitado colesterol. Muy bien. Estos macrófagos, estos están degenerados, por eso los ven así feos, pero también son macrófagos espumosos. Vamos a ver, hay otra zona que están más bonitas. Estos macrófagos espumosos son células inflamatorias, ¿verdad? ¿De qué tipo? ¿Crónicas o agudas? Crónicas. Entonces, ¿qué diagnóstico le darían a este paciente? Colecistitis crónica, ¿no es cierto? Muy bien. Colecistitis crónica, pero le vamos a dar un apellido, porque por algo están estas células aquí. Colecistitis crónica colesterolosis. Colesterol ósica, así le escribo. Esta lámina tiene tres cortecitos. Ese diagnóstico lo van a ver aquí en la vesícula, colecistitis crónica colesterolosis. Y van a ver otro corte, que es este de acá, en el que también hay pared de la vesícula. Miren, todo esto es pared de la vesícula, pared de la vesícula. Y van a ver que en la superficie de la mucosa, aquí aparece esto. No sale en el corte, de repente en alguna lámina que tienen ustedes salga, pero esta lesión se continúa. Dentro de uno de estos pliegues existe un tallito que se continúa con esto. Si es una lesión elevada que se continúa de una de estas, tiene un tallo, ¿cómo se llamaría? Pólipo, ¿no es cierto? Muy bien. El pólipo en la vesícula puede ser de dos tipos. Puede ser un pólipo epitelial o un pólipo inflamatorio. El pólipo epitelial lo vamos a reconocer porque tiene un epitelio distinto. Hay cambios en el epitelio. En cambio, el pólipo y tiene un riesgo de malignización. En cambio, el pólipo inflamatorio, como es el que tenemos acá, tiene un epitelio normal, idéntico al de la vesícula normal, vesícula sana, como esta de acá. Tanto que si yo les pusiera solo esto, podrían ustedes ponerme colecistitis o vesícula biliar, ¿no? Porque eso es epitelio de la vesícula normal. Pero vean qué tiene en el interior de este pólipo. ¿Qué son estos? Células espumosas o macrófagos espumosos, ¿no? Ha tenido colesterol en el interior. Entonces, este pólipo se llama pólipo colesterolósico, porque es un pólipo con colesterol o de colesterol. Colesterolósico, perdón. Si yo les pongo esta lámina toda para pasear, el diagnóstico son ambos, la colecistitis colesterolósica, crónica colesterolósica y el pólipo colesterolósico. Si solamente les pusiera el puntero allí en el pólipo, sí, ¿no? Sería el pólipo, ¿no? O bueno, más que el puntero, el campo.
Si está todo esto en el campo, el diagnóstico es el pólipo colesterolósico. Tiene la lámina dos diagnósticos. En la guía, los dos diagnósticos, porque es en la misma lámina. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque supuestamente, hasta ahí son las que entran para el examen, para su guía, la 175A. La 175 sin guión A es una colecistitis colesterolósica, crónica colesterolósica, pero aquí, si en la lámina anterior era un poco difícil de encontrar o identificar los espumosos, aquí es mucho más difícil. ¿Ya? Van a demorar más, les va a quitar tiempo, están un poco más degenerados. Estos de aquí son células espumosas, no son tan claras como las convencionales, no son tan notorias. Les puede generar un poco de confusión, por lo tanto esta la estamos obviando. Y la otra lámina que estamos obviando es la 182, porque ya la hemos visto en primera fase, este diagnóstico ya lo conocen. ¿Qué es esto? Saponificación de la grasa, necrosis grasa, pancreatitis aguda. Ya, por eso te la vamos a obviar, ya la hemos visto. Solo entran entonces para esta práctica 94, 91, 92, 90, 175-A. 5 laminitas, chicos. Sí. Expone un grupo, tomamos pasito y expone el otro.